Buenas tardes. Tensión hoy en las puertas de los juzgados. Declaraban los 3 altos cargos del gobierno de Ayuso por esas 7.291 muertes de ancianos en las residencias de Madrid durante la pandemia. Los familiares llevaban años esperando este momento. Algunos, entre gritos, les han preguntado quién dio esa orden de no derivarlos a los hospitales. Fue el fichaje estrella de Ayuso en los primeros días de la pandemia. 5 años después, Antonio Burgueño se sentará en el banquillo como investigado. Será el próximo lunes. Ese mismo día declararán otros 2 exaltos cargos del gobierno de Ayuso, Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, autores del llamado Protocolo de la Vergüenza. Estamos con cautela y seguiremos luchando, no vamos a parar. Lo tenemos claro todas las familias, todas las asociaciones. Esto es otra china en el zapato. La quitamos y volvemos a empezar. Se tiene que utilizar todo, el que se haya hecho rico, aprovechando la desgracia y la terrible situación que vivimos. Se tiene que hacer justicia, es tremendo. Bueno, vamos a hablar de la señora Ayuso y cómo le crecen los enanos o le crecen las causas judiciales y los problemas en su entorno. Ya sabéis que, bueno, pues tiene muchos muertos en el armario y que, bueno, pues algunos huelen bastante. Obviamente tiene una capa de protección judicial, yo que sé, padrinos como el Tito Floren y compañía, pero la verdad tiene un camino y de hecho, antes de ver, bueno, pues sobre todo los 2 frentes que en este caso, pues uno tiene que ver con todo el asunto relacionado con su novio. En este caso ha ido a testificar como testigo, es decir, ha declarado como testigo en todo el tema del fiscal y básicamente ha dejado los pies del caballo al jefe de gabinete de su pareja, de Miguel Ángel Rodríguez, pero luego está todo el asunto que tiene que ver con esa lucha de los familiares de las víctimas, ¿no? De ese protocolo de la vergüenza, de esas 7.291 víctimas que no fueron hospitalizadas por ese protocolo, y precisamente los altos cargos del gobierno de Ayuso que están implicados pues han sido imputados. Vamos a ver también las novedades, pero vamos a empezar porque digo que más allá de, bueno, pues de la defensa o la protección judicial, la protección mediática obviamente y política, lo vemos con el caso con el señor Casado, como políticamente operó pues, un espacio importante para cargarse y defender a Ayuso, pero mediáticamente pues tiene pues, un montón de medios afines, muchos de ellos financiados con nuestros impuestos y que el gobierno de Ayuso pues los alimenta. Pero la verdad tiene un camino y bueno, pues como digo aquí en estos 2 minutos el repaso que le da Manu Levin es impresionante, recordando un poco, ¿no? Pues el historial y la suerte que tienen la gente cercana a Ayuso para enriquecerse con lo público, ¿no? Sí, bueno, ojalá se haga justicia hacia todas estas familias y hacia un caso gravísimo y intolerable que ha sucedido durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. Y por volver a lo que decía antes, creo que este es un gran ejemplo y bueno, qué bien que salga este tema porque muestra un poco y habla de lo que estaba diciendo, de cómo en el mundo real la Comunidad de Madrid tiene una responsabilidad en todo esto que sucedió, en la muerte de 7.291 personas, pero en el mundo de la derecha mediática que trabaja para el Partido Popular, el malo era Pablo Iglesias y por eso Ayuso sigue en su cargo y ha podido pasar por encima de todo este escándalo. Y con toda la corrupción que afecta a su familia está sucediendo lo mismo. Vemos que quien va a declarar es el fiscal general y vemos a la pareja de Ayuso yendo a declarar contra el fiscal general y cómo han logrado instalar esto en la sociedad. A mí me gustaría, volviendo a ese tema, recapitular para no perder aquí el foco. González Amador, 2 millones de euros de comisión por vender mascarillas y 350.000 euros defraudados a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla, y después se compró un piso de 1 millón de euros en Chamberí y un Maserati en el que se pasea Ayuso y un piso en el que vive Ayuso. Jairo Alonso, expareja de Ayuso, la empresa Aseco para la que trabaja multiplicó su facturación con la Comunidad de Madrid, pasó de 3.000 euros a medio millón. Daniel Alcázar, amigo de la infancia de Ayuso y socio del hermano de Ayuso, colocó 250.000 mascarillas con su empresa Private Sportive y después se compró un chalet de lujo en Pozuelo tras el archivo del caso. Tomás Ayuso, hermano de Ayuso, se llevó una comisión de casi 300.000 euros por vender mascarillas a la Comunidad de Madrid al triple de lo que le habían costado. Isabel Ayuso Puente, la madre de Ayuso, la Comunidad de Madrid ha adjudicado a su socio más de 1 millón de euros a dedo y 25 contratos desde que Ayuso preside la Comunidad de Madrid. Mientras en la Comunidad de Madrid morían miles de personas por la pandemia, morían miles
miles de personas en las residencias y era la región con más mortalidad por COVID de Europa, Ayuso, su familia, se hicieron todos millonarios aprovechándose de la calamidad y de su posición de poder. ¿Eso cómo se llama? Se llama indecencia y corrupción, por mucha tinta de calamar que vierta el periodismo corrupto que está al servicio del Partido Popular. Bueno, te has quedado a gusto. Claro, a ver cómo defiendes eso. En fin, luego intentó quien está ahí, porque ya sabéis que pues, en la televisión pública, me parece una buena noticia que haya gente como Manuel Levin, pero siempre tratan de equilibrar poniendo a la mitad como perfiles más conservadores y la mitad perfiles un poco más progresistas. Pero claro, que después de decir esto, ¿cómo se le ha... ¿Qué va a decir? Si tú lo que dices es totalmente contrastable y verídico. Es decir, más allá de la tinta de calamar de los medios que financia con nuestros impuestos, y hay un largo listado, tanto digitales como incluso de papel. Incluso, Telemadrid, que es Teleayuso, que es impresionante, ¿no? No hay día que no nos sorprenda. Pero en todo caso, ella participa, ella es quizás más que vos incluso el perfil más trumpista en España y buena cuenta de ello precisamente es lo que veíamos también hace un rato, siendo partícipe de ese bulo con diferentes medios hiperfinanciados, ¿no? Y que son quizás los dos junto al señor Los Santos, los tres grandes escuderos de ella y del ayusismo, pues Jiménez Los Santos y Libertad Digital, OK Diario y el señor Inda, y por supuesto The Objective, ¿no? Que es casi un medio en el que colaboraba Miguel Ángel Rodríguez y la señora Esperanza Aguirre, que es pues el padrino, la madrina. En el caso, en realidad es la madrina, ¿no? El padrino sería Aznar y de hecho pues le obligó que si quería ser apoyado tenía que poner a Miguel Ángel Rodríguez de jefe de gabinete porque es la mano derecha de Aznar y en todo caso, una manera de hacer un teleñeco y que Ayuso sea, aquello que le hubiera gustado que continuase, ¿no? El legado del señor Aznar, donde, la mentira siempre fue la herramienta usada por el propio Miguel Ángel Rodríguez y, del señor Aznar ni hablemos, ¿no? Las armas de destrucción masiva, todas las burradas que hizo con el atentado del 11M y las acusaciones de que era ETA, sabiéndose que había sido un atentado yihadista, pero aquí vale todo y esta señora no se queda atrás, por más que está en todas las pruebas de que lo de la fiesta, el parador, no solamente de Teruel, como va a nombrar, sino de todas las fiestas paradores que las achacan con prostitutas y drogas al señor Ábalos, no hay ni una sombra, es todo mentira. Hay cientos de pruebas que demuestran que no hay absolutamente nada, pero esta señora pues lo usó políticamente, obviamente cada día, que para eso les paga, aunque sea con nuestros impuestos. Vamos a seguir trabajando por ese premio, que créanme que el gasto va a ser infinitamente menor que el destrozo que ustedes causaron con sus fiestas al parador de Teruel. Y además, vamos a seguir impresionante. Causaron con sus fiestas al parador de Teruel. Y además... Obviamente la mentira al servicio, pero vamos a ver por qué, si hablamos de mentiras, la señora Ayuso salió a mentir nada más conocerse, por ejemplo, lo de González Amador, su pareja, que tenía, problemas con la justicia, decía que era todo mentira, que era una persecución, que le debía dinero a Hacienda, no al revés, cuando sabemos que está imputado en varios delitos y que eso provocó toda una acción precisamente de todo su ejército, político, mediático, judicial, etcétera. Y una de las cosas que hicieron es que filtraron un documento de esa negociación del equipo jurídico del señor González Amador, la pareja de Ayuso, y que intentaba decir sí, he cometido todos estos delitos, pero lo que vemos aquí, obviamente no querían eso porque lo que había detrás era mucho más gordo y ahora lo sabemos, que son otros delitos que no tienen que ver solamente con el fraude fiscal, sino incluso más grave, y claro, esto sí que lo podía llevar a la cárcel. Entonces Miguel Ángel Rodríguez, ni corto ni perezoso, dice: dame ese correo, que vamos a inventarnos una historia, vamos a culpar al fiscal general del Estado. Esto es bastante infame, pero hay media España se lo cree la mentira y media España se cree la verdad, como si fueran el Madrid y el Barça, independientemente de lo que sea verdad y lo que sea mentira. Y le ha tocado declarar. Y ojo, porque en la declaración ha dicho que le dijo a Miguel Ángel Rodríguez, le entregó el correo electrónico de sus abogados
y le dijo, haz lo que quieras con ello. Entonces, bueno, pues... En principio, esta es la última testifical que está prevista, pero hay que recordar también que esta misma semana el fiscal general del Estado pidió que se tomase declaración a Carlos Neira, el abogado que redactó ese correo, y a varios periodistas del país, algo sobre lo que el juez todavía no ha decidido nada. Pero la última testifical, como digo, es la de Alberto González Amador, que viene aquí en calidad de testigo y tiene la obligación de decir la verdad y de contestar a todas las partes. Fue una diligencia... Ojo, porque cuando uno es el acusado puede mentir en su defensa o omitir la verdad, pero cuando vas como testigo tiene que decir la verdad. Así que bueno, veremos a ver cuál es la verdad según él. Que ya solicitó la abogacía del Estado, el juez Hurtado en un principio la rechazó, dijo que podía ser esa declaración perjudicial para los investigados y que ya estaba clara su posición en esa querella. La abogacía del Estado lo recurrió y la Sala de lo Penal consideró que sí procedía a tomar esa declaración. Dice en ese auto que tanto el querellante como el investigado están a disposición de la instrucción y que la declaración de... Qué cabrones, ponen siempre un recordatorio del varapalo informativo. ¿Cómo se ceban con la opción que le metió el cámara? No sé si la de Televisión Española, ¿no? El querellante como el investigado están a disposición de la instrucción y que la declaración de González Amador puede aportar datos, puede aportar detalles para definir el contorno de esa filtración de datos. Son varias las preguntas a las que va a tener que responder, entre ellas cómo le afectó esa filtración de sus datos personales. Bueno, pues en fin, claro, lo que ocurrió aquí es que, y la pregunta que se hace Zaida Cantera, del Partido Socialista, pues claro, la pregunta es ¿por qué el juez no descargó el teléfono de Miguel Ángel Rodríguez si pidió que se descargase el teléfono del fiscal cuando realmente el que empezó la filtración fue él? Y bueno, pues dice aquí, ya tenéis el porqué. Bueno, pues la pareja de Ayuso le dijo al juez que no ordenó a Miguel Ángel Rodríguez filtrar el correo del fiscal, sino que le dijo, haz lo que veas. Es decir, le dio ese correo de su abogado que le mandó a Hacienda, ¿no? Para decir que vale, acepto todos los delitos. En este caso, no sé si fue Hacienda o fue cuando se abrieron diligencias, porque es un delito defraudar más de 180.000 euros, creo que era. Entonces, bueno, pues dijeron, vale, aceptamos, pagamos todo lo que haga que pague. Como no se lo aceptaron, ahí es donde viene, es Hacienda que le debe dinero, porque al año siguiente pagó, incluso en exceso, todo lo que había supuestamente digamos, hurtado a la Hacienda Nacional, con todo ese entramado de pagos falsos y todo eso. Entonces, claro, aquí la pregunta es la que se hace Zaida: ¿por qué el juez no le pidió, si las evidencias son claras, incluso en boca del propio, digamos, encausado en toda esa causa, aunque ahora tenga que declarar en otro, pero que es subsecuente a la filtración de Miguel Ángel Rodríguez? Entonces, si todos sabemos que Miguel Ángel Rodríguez es el que empezó, ¿cómo puede ser que al final el que dimitiera en su momento fuera el del PSOE por hablar de este asunto, y incluso el fiscal que se acabe imputado y al que se le descarga toda la información, y este señor se vaya de rosita? Bueno, pues ya te lo digo yo. Este señor, aparte de ser el número 2 o la mano derecha de Aznar, mejor amigo de Florentino Pérez, también ha trabajado para Florentino Pérez y para el Real Madrid, y por supuesto también ha trabajado para FAES. Entonces, claro, el manto celestial defensor que tiene Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez lo tiene multiplicado por 10. Si se supieran pues todos los chanchullos que han hecho, imaginaos la que se liaba. Pero bueno, en todo caso, como dice aquí Carlos Sánchez Mato, bueno, no solo, es decir, solo por este delito de falso testimonio en causa judicial, claro, porque aquí lo que hay es aquí hay una contradicción. Es decir, como testigo, digamos que Alberto Quirón González tenía que haber dicho la verdad, pero también Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, si uno dice una cosa y otro dice la contraria, es que alguno de los dos han mentido. Y yo creo que el que ha dicho la verdad es precisamente Alberto Quirón y no Miguel Ángel Rodríguez, que mintió. Pero, como dice Carlos Sánchez Mato, solo por este delito de falso testimonio en causa judicial agravado por hacerlo en una querella penal contra el fiscal general del Estado, al novio de Ayuso y a su jefe de gabinete, les tiene que caer 3 años de cárcel. Todo lo que no sea una condenadura de ridículo del Supremo. Bueno, pues veremos, porque ahí tenemos el WhatsApp. Este WhatsApp entre Miguel Ángel Rodríguez y Alberto Quirón González demuestra que el jefe de gabinete de Ayuso mintió ante el juez y que el novio sabía perfectamente que su abogado iba a pedir un acuerdo a la fiscalía. Todo sigue en pie y la multa mínima. Fijaros. Buenos días, Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya una
un condenado y multa mínima. En fin, pues nada, es todo tremendo. No sé qué más tiene que pasar, pero bueno, si os parece poco, bueno, pues fijaros lo que ha pasado en las últimas horas. Dice Más Madrid, 7.291 mayores murieron solos, sin atención hospitalaria. Hoy la justicia investiga a los responsables del gobierno de Ayuso que firmaron los protocolos de la vergüenza. Las familias no se rindieron y tenían razón. ¿Habrá verdad, justicia y reparación? Pues tranquilidad, me gusta el optimismo, pero veremos, porque ya hemos visto actuar al frente de batalla ayusista y tiene muchos soldados y mucha caballería y muchos cañones, incluso tienen refuerzos aéreos y bueno, incluso tienen hasta marina que vienen por el mar. Bueno, la cuestión es que esta noticia es después de mucho estupor, mucho enfado después de esa negligencia que hubo en el gobierno de Ayuso, de esos protocolos de la vergüenza, que por lo menos en otras comunidades no ha ocurrido y que me parece bastante grave. De hecho, hay investigaciones que demuestran que más del 70% de los mayores que estaban en residencia y que estaban enfermos de COVID, que fueron hospitalizados, salvaron la vida. Así que esa frase que luego veremos y recordaremos de que daba igual donde fueran, que no se salvaban, que dijo Ayuso, es totalmente mentira, como justificando el protocolo que le impedía hospitalizarlo. Pero en todo caso, la buena noticia, sobre todo, ¿no?, para la esperanza también de los familiares de la víctima, es que la justicia ha imputado por primera vez, en este caso está la primero fueron 2, luego terminaron siendo 3, Carlos Mur, Francisco Javier Martínez y bueno, luego hubo un tercero que ahora veremos, que bueno, pues que es importante. Pero fijaros que y en esto de los ataques cruzados, ya antes veíamos cómo cuando no le gustan las cosas de la UCO, el PP ataca a la UCO, y cuando lo hace el PSOE, bueno, pues dice que están atacando a la UCO. Pero cómo no, también lo de los ataques a los jueces. Fijaros cómo aquí en Teleayuso le hicieron un reportaje a la jueza que va a juzgar este caso. Incluso en Telemadrid también llegaron a decir que esto era un caso cerrado, que lo ha abierto la Fiscalía, cuando es totalmente mentira, y que bueno, el propio Feijóo y el número 2, la propia Ayuso, dicen que esto lo ha abierto la Fiscalía y pues también la Teleayuso. Pero fijaros cómo también hacen el perfil de la jueza como si fuera una militante o casi un cargo del PSOE. Ya se ha conocido que la jueza en este caso es María Isabel Durantez Gil. Fuentes del Partido Popular relacionan a esta jueza con el Partido Socialista. Fue directora general de Interior en Galicia cuando gobernaba en la Xunta el socialista Emilio Pérez Touriño. Después pasó a ser parte del Ministerio de Fomento como directora general de la Marina Mercante en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid se han... Bueno, pues eso por un lado. Luego la propia Ayuso, a nivel personal, cuando escuchó la noticia, pues dijo esto. Como bien decía usted, que él ha ido en calidad de testigo, que nada tiene que ver con mi trabajo como presidenta de la Comunidad de Madrid, nada tiene que ver con nosotros. Sobre todo lo que me sorprende es que los máximos representantes de todos los poderes del Estado estén tan interesados en la inspección fiscal de un particular, sea novio de quien sea. Gracias. Bueno, eso era respecto a lo de su pareja. Y vamos a ver cómo contaban en Teleayuso también el asunto de, bueno, pues que esto es una cosa que la Fiscalía ha abierto, cosa que es totalmente falso. La Fiscalía ha cambiado su criterio en una de las causas judiciales que se habían archivado provisionalmente por los protocolos de derivación a residencias durante el COVID. La Fiscalía ha decidido reabrirlo. Nosotros, como siempre, vamos a respetar los procesos judiciales. Yo cada vez que hablo de la Fiscalía solo me acuerdo de aquella frase famosa de Pedro Sánchez que decía que la Fiscalía ¿de quién depende? Pues eso. Es un asunto que estaba archivado hace 3 años. Ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo, y es toda la información que tengo. Decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que era una causa que estaba archivada y que se ha reabierto. Magistrado, decía que era toda la información que tenía. ¿Por qué se reabre? Una aclaración a lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es la Fiscalía la que ha reabierto la causa, es un juzgado de instrucción el que ha reabierto la causa y ha citado como imputados, como investigados, a 2 excargos de la Administración Autonómica. Aquí la Fiscalía te lo afina, ¿no? En este caso, Telemadrid, la señora Ayuso, su número 2 y compañía te lo afinan el relato. Que esto no tiene que ver con los jueces, sino es la Fiscalía, que depende del gobierno, la que está detrás de todo esto. Bueno, vamos a analizar qué ha pasado. En realidad vamos a ver a uno de los abogados de
de la causa, que bueno, pues ahora veremos cómo ha ocurrido todo, pero quedaba, bueno, la noticia que estaban pidiendo que se aplazase, cosa que precisamente, y no sé si por las presiones, ya hemos visto cómo en Teleayuso, esto es como el Real Madrid TV, que le hace un vídeo a los árbitros antes de los partidos del Madrid, y luego, claro, todos pitan a favor del Madrid. ¿Sabes? Como dicen, como me equivoque, me van a freír, ¿no? Pues esto es lo mismo. En Teleayuso te hacen un perfil personal al juez, como que vas a beneficiar al PSOE, y bueno, pues no sé si por estas presiones finalmente, y esto ha indignado bastante a los, bueno, pues a los familiares que llevan ya años y que es una lucha, la verdad, titánica, y que, bueno, pues van quedando las fuerzas que quedan. Bueno, pues lo anunciaba así uno de los abogados. Sin embargo, pues lamentablemente han planteado una suspensión, han alegado que no les habían dado traslado de las actuaciones. Nosotros tenemos que decir que a nosotros sí nos han dado traslado, las teníamos desde hace tiempo. Vamos a seguir presentando medios de prueba y desde luego tenemos muy claro que 7.291 discriminaciones no van a quedar impunes. Sin embargo, pues... Bueno, saliendo del juzgado, pues parece que, bueno, pues la juez ha decidido que se van, como si ya hubiera sido hace poco, es decir, como después del tiempo que se lleva esperando. Y ahora porque también una de las abogadas de la causa, bueno, pues es Alejandra Jacinto, y que le agradece a Manuel Rico todo el trabajo hecho desde el ámbito periodístico. Esta mañana, como decimos, teníamos esas declaraciones. Aquí estamos el equipo jurídico conformado por Eduardo Ranz, por Carlos Castillo y por mí misma. También hay que agradecer a Manuel Rico toda la labor, toda la investigación, sacar a la luz todo lo que ha pasado con esta situación. Ha sido imprescindible para poder llegar al punto en el que estamos a día de hoy, en el que, como decimos, por fin se les había citado en un juzgado y teníamos, bueno, pues la esperanza, y la seguimos teniendo, yo creo que hay que seguirla teniendo, en que se empiece a arrojar algo de verdad y a esclarecer algo de lo que sucedió y saber exactamente cómo se pudo tomar una decisión tan sumamente cruel como discriminar a personas que por razón de discapacidad o por razón de enfermedad no podían valerse por sí mismas y se les denegase esa prestación de asistencia sanitaria. Hoy, una vez más, en una estrategia que solamente podemos calificar como dilatoria, las defensas de los investigados han planteado la suspensión de la declaración, alegando que no tenían copia de todas las actuaciones de toda la causa. En fin. Bueno, pues nada, al final han conseguido lo que querían. Hay que recordar también que este fin de semana, no sé si he visto, pero bueno, me pidieron un vídeo y lo hice apoyando la Mani. Bueno, pues precisamente una de las cosas también que está haciendo el gobierno de Ayuso, pues es aumentar los recortes, aumentar la lista de espera y la carga de trabajo inasumible por médicos y enfermeros. Todo esto tiene que ver precisamente con el negocio de su pareja. De hecho, Alberto Quirón, por lo menos así lo tiene puesto el señor Miguel Ángel Rodríguez a la pareja de Ayuso. Bueno, pues Quirón ha multiplicado sus beneficios y bueno, obviamente que algunas cosas le caen a la pareja de Ayuso, pero el negocio es tremendo y claro, mientras aumenta el negocio para las empresas privadas, pues obviamente se pauperiza, ¿no? el servicio, la calidad y los recursos de la sanidad pública. Bueno, esta es la gente en Madrid este domingo pasado pidiendo defender la sanidad pública. Mañana a las 11 en la Plaza de Castilla vamos a apoyar, vamos a ir todos a protestar, a ponerles... Bueno, pues ahí estaba bastante lleno, pero fijaros que ya sabéis que lo de los soldaditos que os decía del escuadrón de Ayuso están por todas partes. No hay ningún programa donde no haya un tertuliano que sea capaz de quemarse la mano con falacia, ¿no? Para defenderla. Y bueno, pues obviamente da igual, os pongo un ejemplo, pero no hay ni una sola tertulia donde no tengan regados a este tipo de personajes. El problema es que aquí se ha instrumentalizado políticamente esto en una comunidad y en un gobierno. O sea, ¿de verdad solo hay 7.291 casos en la Comunidad de Madrid? ¿En el resto de España no murió gente que se la trató de forma injusta, negligente o por error? Pues seguramente sí, pero... Lo que no hubo es un protocolo que no permitiese a nadie, durante un mes aproximadamente, a que fuera hospitalizado. Eso no ha pasado en ningún sitio. Es más, solamente te salvabas o tenías salvoconductos si tenías un seguro privado. Eso no pasa en ningún sitio. Eso es una burrada que será la justicia quien tenga que ver si es delictivo o no.
Se ha decidido investigar solo una cosa, y eso es instrumentalizar no creo que María Jesús, eso es instrumentalizar un drama. Estoy hablando de ella, estoy hablando de todo lo que hay alrededor de ella. Madrid, si a mí no me cabe duda de que se cometieron errores y seguramente negligencias, y me parece muy bien que se investiguen. Insisto, que a mí me parece muy bien, pero investiguemos todas. Un momentito, Ana. Todas no, todas las que denuncien. Es que como este tema sale recurrentemente cuando afrontamos este debate, es verdad, pasó esto en otros sitios. Dame que le pregunte a Manuel, que ya nos lo ha contado otras veces, lo ha investigado. Es decir, hubo otros... Bueno, vamos a escuchar al que más sabe precisamente, que es Manuel Rico. Ojo, que ha pasado de, no sé, de director de investigación de Infolibre a director de Público. Ahí había un cambio de cromos. Ahora en Infolibre la directora era precisamente la anterior directora de Público, así que, bueno, pues ha habido ese cambio. Y bueno, en fin, yo soy partidario de que se juzgue todo, pero no solamente las negligencias. El caso de Madrid es excepcional, no sé si en otros países, pero en España la única comunidad autónoma con un protocolo de estas características fue Madrid. Ojo, había algunos parecidos como Castilla y León, también Pablo Fernández lo denunció en su momento, pero no llegan al nivel de la de Madrid. Pero sí que es cierto que ha habido otra cuestión donde se han llenado los bolsillos. Y aquí, bueno, es que el entorno de Ayuso, pero también el primo de Almeida, los familiares de Almeida, bueno, pero es que en gobiernos del PSOE también ha pasado. Entonces se tiene que utilizar todo. El que se haya hecho rico aprovechando la desgracia y la terrible situación que vivimos, se tiene que hacer justicia. Es tremendo. Igual que es tremendo estos protocolos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar por lo menos las primeras palabras al respecto de Manuel Rico, pues poniendo en su sitio a los difusores de mentiras. Protocolos, pero no del mismo tipo del que se firmó aquí en Madrid, ¿no? Sí, pero sobre todo, a ver, yo, por supuesto que hay que investigar cualquier denuncia y todos los fallecimientos. Hubo 4 comunidades absolutamente golpeadas y donde hubo un bloqueo de traslado a los hospitales. La Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Hay elementos diferenciales en la Comunidad de Madrid. El protocolo salvaje... Bueno, fijaros, ¿no? Ha dicho 4 comunidades, 2, os decía la de Castilla y León, pero fijaros, también habla de la de Castilla-La Mancha. No que sean iguales, sino que también hubo algún tipo de obstaculización, no al nivel de la de Madrid, pero fijaros que también habla de Castilla-La Mancha y de Cataluña, que sea gobierno de PSOE y gobierno de RC y Junts, antes, ahora es Illa, pero antes creo que era el independentismo. Pero bueno, en todo caso, bueno, siguiendo lo que dice Manuel Rico, que se juzgue todo y si hay delito que se cumpla. Lo que no se pueden poner son los obstáculos que se están poniendo, políticos, comunicativos y judiciales. Eso es así. Y cruel. Hay otros protocolos, especialmente en Cataluña, uno que yo creo que también es absolutamente discriminatorio, lo creo yo y lo crea Amnistía Internacional. Pero el tema de la instrumentalización política a mí me causa gracia, ¿no? Porque efectivamente hay alguien que quiere instrumentalizar políticamente este asunto, que básicamente es el gobierno de la señora Ayuso y sus portavoces mediáticos. ¿Por qué? Porque si lo convierten en un tema político y consiguen esa división, se convierte en una cuestión entre los míos y los otros. Y como somos mayoría en Madrid, pues nos interesa eso. Mire, nadie sabe, por supuesto, cuál es el color político, bueno, y a mí desde luego no me interesa, de los 7.291 fallecidos ni de sus familiares. Es una cuestión de puro sentido común que habría de todas las ideologías políticas. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo que creo que calla las bocas de quienes utilizan ese falso argumento. Galicia, donde gobernaba el señor Feijóo, tomó medidas absolutamente diferentes a la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, en el fondo, si se me permite la metáfora, lo que se hizo es, en las residencias cerramos con llave, tiramos la llave al Manzanares y quien se salve bien y quien no, no. ¿Por qué? Porque ni medicalizaron las residencias ni llevaron a esas personas a los hospitales. En Galicia, ¿qué se hizo? En Galicia se creó un hospital por provincia específicamente para los residentes enfermos de las residencias. Pero cuando alguien tenía síntomas de COVID, lo sacaban de la residencia y lo llevaban a ese recurso específico que se creó para atender a los residentes. Por supuesto que el virus era demoledor.
atacaba básicamente a personas mayores. Iban a morir muchísimas personas en las residencias, se tomasen las decisiones que se tomasen. Pero luego también hubo decisiones políticas concretas. Y fueron muy diferentes las que se tomaron en la Comunidad de Madrid y las que se tomaron en otra comunidad. Y entonces, para mí, el mejor ejemplo siempre es este, porque como las dos son comunidades gobernadas por el PP, y en este caso además por el señor Feijóo, que ahora es el líder de la oposición, pues creo que el tema de la instrumentalización política se cae un poco. Yo creo que hay que estudiar los temas. Bueno, pues toma regalito a Feijóo, que lo hizo de maravilla durante la pandemia, no así la señora Ayuso. Así que, bueno, pues yo creo que es bastante claro y bastante evidente. Respecto a todo esto, bueno, pues esta mañana se conoció que el PSOE se va a personar en la investigación de los 3 altos cargos de Ayuso por los protocolos de la vergüenza y obviamente pues también desde la oposición pues están pidiendo la dimisión de si no me equivoco también de Ayuso, ¿no? Por todo esto, pero bueno, vamos a ver lo que decía su portavoz en rueda de prensa. Ya hemos registrado las comparecencias en la Asamblea de los 3 exaltos cargos y asesores de Ayuso llamados a declarar. Vale, en este caso lo que piden es la comparecencia en la Asamblea y que, bueno, pues, en fin, veremos si lo bloquean o no desde el gobierno de Ayuso. Ya hemos registrado las comparecencias en la Asamblea de los 3 exaltos cargos y asesores de Ayuso llamados a declarar ante el juez por los protocolos de la vergüenza. Hoy vamos a ver, tras 5 años, a algunos de los responsables sentados en el banquillo frente al juez. Y esta querella de las familias abre una vía para que se haga justicia en los tribunales, pero los madrileños tienen derecho a conocer toda la verdad sobre lo que sucedió en las residencias. ¿Por qué no se medicalizaron? ¿Por qué y quién decidió no derivar a las personas mayores a los hospitales? ¿Por qué y quién decidió que los que tenían un seguro privado podían ser derivados a un hospital y los demás no iban? Ya la sabemos, la novedad es que bueno, pues van a ser imputados. También desde Podemos, bueno, pues hacían lo mismo en rueda de prensa. Y esto decía Pablo Fernández, su portavoz. Es de la imputación de los altos cargos del gobierno de Ayuso por la gestión en las residencias de mayores. Consideramos que es una excelente noticia que por fin la justicia haya decidido dar pasos concretos para investigar a fondo lo sucedido en las residencias gestionadas por Ayuso durante la pandemia. Queremos, en primer lugar, mostrar nuestro apoyo y solidaridad y agradecimiento con las asociaciones Marea de Residencias y 7.291 que no han dejado de luchar y de buscar justicia y la verdad. La citación como investigados de estos altos cargos del gobierno de Ayuso debería ser, así lo esperamos, ojalá así sea, solo el principio de un camino judicial que acabe con la señora Ayuso condenada y en prisión por la más que evidente gestión criminal perpetrada contra las personas sin un seguro médico privado en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Unos actos tan malvados y criminales no pueden quedar impunes. Deben pagar por ello todas las personas que de una u otra manera participaron efectivamente en esos protocolos de la vergüenza y especialmente, por supuesto, la que fue cabecilla y principal responsable de esa gestión criminal, la señora Ayuso, que, como digo, debería acabar en prisión. Y estas son las... Pues nada, y estas son las mañanitas que cantó el rey David. Una marcha más, no solamente bueno, piden la dimisión, sino que entre en la cárcel la señora Ayuso. Tiene tantas cosas, pero tiene tanto poder protector que veremos si eso ocurre. Pero bueno, yo he estado siguiendo un poco, he tomado cómo ha contado la historia este fin de semana La Sexta. Empezando por esto, que se conocía un informe elaborado por el Hospital Ramón y Cajal que analizó la mortalidad de 419 pacientes enfermos entre marzo y abril del 2020 que vivían en 30 residencias en el área del hospital. De 130 ingresados sobrevivieron 94 y esto da un porcentaje superior al 70% de los mayores hospitalizados que estaban enfermos en residencia y que fueron hospitalizados. Por lo tanto, desmonta por los aires todo el argumento que la propia señora Ayuso montó con que daba igual dónde se llevasen que morían, independientemente del lugar al que lo llevasen.
y obviamente pues esto no es así, ¿no? Lleva tiempo queriendo silenciar las críticas hacia su gestión de las residencias. Yo creo que habría que abandonar este campo de batalla de las residencias. Justificando la decisión de no derivar a algunos ancianos a los hospitales. El traslado de los enfermos no garantizaba la supervivencia. Desviando la atención hacia los sanitarios como si los reproches fueran dirigidos hacia ellos. Se está desprestigiando la labor de geriatras y sanitarios a los que se les está diciendo que cumplieron órdenes de dejar morir. Y minimizando las 7.291 muertes que se registraron en las residencias de la Comunidad de Madrid. Es algo que ha sucedido en España entera, en todo el mundo, como si las demás víctimas no importaran. Es la cifra que publicó su propio gobierno y que después quiso reducir a 4.100. Es que nosotros nunca hemos puesto cifras. Y es que para ella esas 7.291 muertes... Justamente lo comenta Manuel Rico, que el dato, que fue no sé si el primero, pero ese dato se cogió de los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, que luego lo intentaron cambiar, pero es que esta persona es impresionante. 3.191 arriba, 3.191 abajo fueron algo anecdótico. Extraer a toro pasado lo que dijo el primo del amigo en un momento, en una noche, lo que pasó en una residencia de una manera anecdótica, me parece horrible. También ha tenido palabras bonitas hacia las asociaciones de afectados. Para ella, una marea de resentidos del PSOE y Más Madrid. Esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido. Con semejantes comentarios no es de extrañar que Ayuso no quiera que se siga. Es tremendo porque es lo mismo que dijeron el otro día sobre la Dana, ¿no? La asociación de familiares o de víctimas de la Dana, que eran todos, eran unos interesados y no unos afectados. Es tremendo, ¿no? Bueno, pues aquí, que son todos unos resentidos, que son del PSOE y de Más Madrid, es la asociación de familiares de víctimas. Es que es tremendo, ¿no? Es espectacular. Siga hablando de ello 5 años después. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Mejor olvidar, pensará, que llegó a calificar de mierda un asunto tan grave como este. Tremendo. Fue el fichaje estrella de... Bueno, vamos con los 3 imputados, como daban la noticia. Ellas, las familias de las víctimas. Vamos a ponerlo en hilo, que lo tenía colocado. Vale, vamos con los 3 imputados. Fue el fichaje estrella de Ayuso en los primeros días de la pandemia. Lo eligió como asesor sanitario para elaborar el plan de choque de la Comunidad de Madrid. 5 años después, Antonio Burgueño se sentará en el banquillo como investigado. Será el próximo lunes. Bueno, justamente esta es la pieza cuando se conocía que Francisco Javier Martínez, Antonio Burgueño se sumaba a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez, que eran los imputados anteriores, y que, bueno, pues tenían que ir a declarar esta mañana y que luego al final no han declarado porque se ha aplazado a petición de la defensa. Ese mismo día declararán otros 2 exaltos cargos del gobierno de Ayuso, Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, autores del llamado Protocolo de la Vergüenza, una imputación que celebra la ministra de Sanidad, líder de la oposición en la Asamblea de Madrid por aquel entonces, aunque sigue reclamando responsabilidades políticas. Tanto la señora Ayuso como el consejero y la viceconsejera de Sanidad que estaban en ese momento, que fueron los que dieron luz verde. Una vez estalló la polémica, Mur y Peromingo se culparon mutuamente del protocolo que impidió a los residentes enfermos ser derivados a los hospitales. Criterios de recomendación o de traslados establecidos inicialmente en los protocolos de la doctora Vidal y del doctor Martínez Peromingo. Cometió muchos errores. Manifestamos al doctor Mur que no estábamos de acuerdo. El tercer imputado, Burgueño, aseguró que ni siquiera conocía la medida. Desconozco si existe ese protocolo, lo desconozco totalmente. 5 años después volverán a ser recibidos en los juzgados por las plataformas de afectados. Bueno, pues ahí están los 3 imputados y obviamente, bueno, después de que se conocieran las imputaciones, pues la señora Ayuso pues no estaba muy contenta, ¿no? Es decir que incluso vimos cómo hacían un perfil en Telemadrid acusando a la jueza de que si fuera del PSOE o algo así, ¿no? Pero bueno, en fin, habría que ver también, ¿no? Analizar bueno, me imagino que no es ya que sea una mentirosa compulsiva, sino que básicamente le escriben el guión y sabemos que le escribe el guión y tiene pues ese vicio de mentir, ¿no?
Lleva tiempo queriendo silenciar las críticas hacia su gestión de las residencias. Yo creo que habría que abandonar este campo de batalla de las residencias, justificando la decisión de no derivar a algunos ancianos a los hospitales. El traslado de los enfermos no garantizaba la supervivencia, desviando la atención hacia los sanitarios como si los reproches fueran dirigidos hacia ellos. Se está desprestigiando la labor de geriatras y sanitarios a los que se les está diciendo que cumplieron órdenes de dejar morir. Y minimizando las 7.291 muertes que se registraron en las residencias de la Comunidad de Madrid. Es algo que ha sucedido en España entera, en todo el mundo, como si las demás víctimas no importaran. Es la cifra que publicó su propio gobierno y que después quiso reducir a 4.100. Es que nosotros nunca hemos puesto cifras. Y es que para ella esas 7.291 muertes, 3.191 arriba, 3.191 abajo, fueron algo anecdótico. Extraer a toro pasado lo que dijo el primo del amigo en un momento, en una noche, lo que pasó en una residencia de una manera anecdótica, me parece horrible. También ha tenido palabras bonitas hacia las asociaciones de afectados. Para ella, una marea de... Bueno, pues nada, atacando, ¿no? Como habíamos visto antes. Bueno, la cuestión es que justamente una de las cuestiones que no, o que ella decía, es que, bueno, pues no iban a sobrevivir si se hospitalizasen o si los llevaran a otro sitio, que no sobrevivían, y justamente ese estudio pues habla de ese más del 70% que se salvaron. Obviamente, cuando se ha conocido la noticia de que eran imputados pues estas personas, pues los familiares pues se han alegrado, obviamente. Ellas, las familias de las víctimas, las primeras que han agradecido este paso de la justicia. No nos van a devolver a nuestros familiares, pero hay que reconocer responsabilidades. Dicen que es un paso fundamental para que se repare su dolor. Y de una vez reconocidos, pedir perdón. Reparación para las víctimas que hoy piden desde el gobierno. Merecen la verdad, que se haga justicia. Que la justicia finalmente ponga las cosas en su sitio. Lo que no se puede es volver a repetir. Desde la oposición al gobierno de Ayuso en Madrid, Óscar López dice, tarde o temprano tendrán que llegar sus explicaciones. Después de muchos años de lucha, se abre un rayo de esperanza. Desde luego la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones. Más explicaciones que también pide Más Madrid, especialmente las de la presidenta, a la que califican así. La presidenta más cruel. Tendrá que rendir cuentas hasta la responsable última, que es Isabel Díaz Ayuso. Respuestas que hoy no se ha animado a dar, pero que sí lo ha hecho a lo largo de estos últimos años. Para Ayuso todo ha sido una retorcida estrategia política para destruirla a ella. Y yo creo que es una indicación de la Moncloa directa. Retorcer en el dolor, en la víctima, en la sangre, en la muerte. Hace tan solo unos meses aseguraba: lo único que he recibido por ahora son cartas de familias profundamente dolidas por la manera en la que se pretende retorcer desde la Moncloa. Nunca había recibido una queja personal por esas 7.291 víctimas. En fin, bueno, total que al final se conocía la noticia del aplazamiento y bueno, pues esa sensación agridulce que bueno, hay esperanza al final del camino, pero claro, está tan lejos que después de muchos años luchando por ella, bueno, pues parece cuando la ves que vuelve a alejarse y se alarga y bueno, pues se califica como maniobra dilatoria, ¿no? Buenas tardes. Tensión hoy en las puertas de los juzgados. Declaraban los 3 altos cargos del gobierno de Ayuso por esas 7.291 muertes de ancianos en las residencias de Madrid durante la pandemia. Los familiares llevaban años esperando este momento. Algunos entre gritos les han preguntado quién dio esa orden de no derivarlos a los hospitales, pero finalmente esas 3 declaraciones han sido suspendidas. Alfonso Pérez Medina, los abogados de las víctimas, hablan de una maniobra dilatoria. Sí, el auto se abrió, por el que se abría esta investigación, se notificó el pasado 1 de abril, pero hoy in extremis las defensas de los investigados han pedido que se pospusiera porque no se les había notificado ese auto y no conocían el contenido de la denuncia de los familiares. La jueza Isabel Duránte ha aceptado posponer esas declaraciones para evitar indefensiones. En todo caso, los 3 exaltos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso van a tener que volver aquí a los juzgados de Plaza de Castilla y no solo a estos juzgados, porque las acusaciones avanzan que hay otras querellas por otras negligencias que se habrían producido en otras residencias de la Comunidad de Madrid que ya están admitidas a trámite y en la que los 3 tienen la condición de investigados. Recibidos entre gritos por los familiares de las víctimas. ¡Verdad! ¡Justicia! ¡Y reparación! Gritos que han dado paso a reproches cuando Antonio Burgueño, el asesor que propuso que los enfermos fueran tratados en las residencias, se ha parado a hacer declaraciones. ¡Digan la verdad! Increpado, Burgueño no era capaz de hablar. En esta España tenéis que ser valientes y señalar. Y
los periodistas se impacientaban. ¿En esta España qué, señor Burgueño? Acabe la frase, por favor. En esta España, las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio. Y al grito de vergüenza entraba en los juzgados. El que no se ha parado a hablar ha sido Carlos Moore. El entonces director de Coordinación Sociosanitaria reconoció haber firmado los llamados protocolos de la vergüenza. Fueron criterios clínicos y técnicos que se establecieron pensando lo mejor para la generalidad de los enfermos y conociendo las posibilidades de un sistema sanitario colapsado. Unos protocolos que fueron creados por él, Javier Martínez Peromingo, el tercero de los investigados, y él mismo defendió que no eran discriminatorios. Si usted entiende que es una discriminación el que a una paciente se le asigne un determinado tratamiento y a otro no, yo entiendo que eso es la práctica médica habitual. Hoy finalmente no han declarado, alegando un error en la notificación. Nosotros nos ha sorprendido mucho, pensamos que es una maniobra dilatoria. Los familiares aseguran que seguirán luchando para que se haga justicia. Bueno, pues nada, en fin, bueno, como siempre, creo que lo importante también es darle voz a las víctimas. Así que, bueno, pues por ejemplo, ¿qué dicen las asociaciones de las víctimas? Pues aquí está uno de los testimonios en la misma puerta de los juzgados. Pues hay que esperar a que les citen nuevamente. Esperamos, según nos dicen los abogados, que pueda ser rápido, que pueda ser en junio o julio. Y bueno, pues no es la primera vez que pasa, pero efectivamente es una forma de dilatar lo que es inevitable, que tienen que declarar. O sea, que al final tendrán que declarar, pero bueno, por un defecto de forma, que no han recibido todas las actuaciones que tenían que recibir, según han dicho, pues se dilata en el tiempo un poco más. Es una manera de dilatar y sobre todo de maltratarnos. Ya tuvieron bastante maltrato las 7.291 y ahora los familiares. Creo que necesitamos de verdad que nos traten con respeto, con dignidad y que se dejen de dilaciones ni de esperanzas falsas, porque vivimos desde hace 5 años en un momento de altos y bajos y sobre todo que ahora, bueno, pues tendrán también oportunidades de la Comunidad de Madrid para decir cualquier atropello que se les ocurra, ¿no? Estamos con cautela y seguiremos luchando, no vamos a parar. Lo tenemos claro todas las familias, todas las asociaciones. Esto es otra china en el zapato. La quitamos y volvemos a empezar. Ellos podían efectivamente haber pedido eso que no han recibido, como ya tienen la citación desde hace tiempo, podían haberlo solicitado, pero han preferido venir aquí y decir que no lo han recibido. Pero bueno, es algo esperable, es algo que podíamos esperar dada la experiencia que tenemos de tiempo atrás, ¿no? Desde 2020, de este tipo de maniobras en algunos casos. Pues nada, ahí está la cuestión, todo el apoyo, todo el ánimo a las víctimas de todos estos fallecimientos, que bueno, pues muchos de ellos se podrían haber salvado si se hubiera gestionado correctamente esta crisis y por lo menos se le hubiera permitido, ¿no?, que fueran hospitalizados, que hubieran tenido un tratamiento médico, cosa que pues no tuvieron muchos, ¿no?, de los fallecidos en esa residencia de Madrid. Así que bueno, en fin, se alarga, pero sí van a tener que declarar y veremos si alguno, bueno, pues denuncia o pone las cartas sobre la mesa y bueno, pues luego puede salpicarle políticamente a la responsable número 1, que es la señora Ayuso. Así que, bueno, pues nada, paciencia, ¿no? Lo importante es que se haga justicia. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.